Bueno, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase número 9, ¿no? En este espacio del curso de Salud del Alma, Salud del Cuerpo, con el facilitador Álvaro Vélez Pareja. La clase de hoy se titula El Inconsciente. Y bueno, este trabajo se hace de parte de FUSEMDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, SEC, Sociedad Espírita de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espírita de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha. Entonces, bueno, muchísimas gracias por venir y comenzamos con la oración inicial de la mano de Nubia Bernal. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches. Les invito a cerrar sus ojos, a poner en orden sus pensamientos, sus sentimientos y desde el fondo del corazón y de la mente dirigir nuestros pensamientos hacia nuestro Padre Celestial y darle gracias por la reunión que nos ha permitido el día de hoy. Darle gracias por el profesor que nos va a dirigir para rogarle, Señor, que nos permitas entender y comprender el tema de hoy sobre el inconsciente, que podamos asimilarlo, llevarlo a la práctica y sobre todo, Señor, asimilar los conceptos que nos trae el profesor Álvaro Vélez, que su verbo sea fluido, que su palabra penetre en nuestras mentes y a nuestros corazones, que haya una sintonía y una afinidad en la reunión y con los miembros que nos encontramos aquí para el estudio del día de hoy y que para que las próximas personas que lo vean también lo puedan entender y comprender. Rogamos a cada uno de nuestros espíritus protectores que nos ayuden a entender y rogamos a los espíritus protectores de cada una de las entidades y de las centros espíritas que se encuentran acá, que nos asistan y que nos ayuden a abrir el estudio del día de hoy. En el nombre de nuestro amado Maestro Jesús, de nuestra Madre María de Nazaret y de nuestro Padre de infinita bondad, damos inicio a la clase del día de hoy. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Nubia. Entonces damos paso al señor Álvaro. Gracias. Saludos a todos. Bienvenidos a la clase número 9 sobre el curso Salud del Alma, Salud del Cuerpo, como fue mencionado. Hoy nos vamos a meter un tema un poco complejo, un poco difícil, que no somos psicólogos, aunque nos gusta la psicología, hemos leído al respecto de estos temas y lo vamos a realizar en 2 clases, el tema del inconsciente, porque hoy vamos a sentar las bases a partir de lo que se conoce en la ciencia, en el campo de la psicología, para después en la segunda clase, el próximo viernes, digamos que abordarlo desde el punto de vista espiritual y espírita, en cuanto a las enseñanzas que nos da la mentora espiritual Juana de Ángeles a través del medium de Valdo Pereira Franco en su libro El autodescubrimiento, y otro libro también de la misma autora, para que nosotros comprendamos en esta imagen clásica que estamos viendo allí, que está repetida hasta la infinidad en, en el Internet y en todos los documentos que se refieren a este tema, y que podemos observar allí. Vamos a cerrar aquí unos micrófonos. Observamos allí en este dibujo clásico, en donde nos muestran en esta imagen de un iceberg,
Ya sabemos que el iceberg son esos témpanos inmensos de hielo que flotan en el océano, que se van desprendiendo gradualmente de los glaciares. Y por supuesto que la mayor parte está sumergida en el agua. Y solamente la parte superior, aquí dibujado, pintado en blanco, sería el consciente. El consciente es esa parte de nuestra psiquis o de nuestro psiquismo que nosotros dominamos. Pero el resto, desde lo que postuló Sigmund Freud, el inconsciente y una parte un poquito próxima al consciente que es el preconsciente. Y ahí vemos unas palabras del yo, el superyo y el ello. Pero solamente a raíz de lo que vamos a seguir viendo, vamos a tratar de entender a qué se refieren todas estas instancias referentes al inconsciente, al preconsciente y al consciente. Veamos entonces un poco de lo que hemos encontrado y se refiere al aparato psíquico. El aparato psíquico hace referencia a la mente humana según la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud, quien vivió entre 1856 y 1939. El famoso neurólogo utilizó este término para referirse a una estructura psíquica capaz de transmitir, transformar y contener la energía psíquica. Entonces, el llamado psiquismo contiene una energía, que esa energía psíquica, ahí hacen parte del aparato psíquico. Entonces, digamos que es una estructura en donde circulan unas energías que hacen parte del alma, ¿no? Hacen parte del espíritu propiamente dicho. Entonces, este aparato tiene varias instancias. El psiquismo en términos generales dice que el inconsciente designa uno de los 3 sistemas psíquicos que conforman el psiquismo. O sea que el psiquismo, según esta teoría freudiana y los continuadores, está dividido en 3 grandes instancias. Entonces, que incluyen el inconsciente, el consciente y el preconsciente. O sea, más bien el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ya lo vamos a ir entendiendo o vamos a tratar de entenderlo. El sistema inconsciente está constituido por, en gran parte, pero no solamente, por contenidos reprimidos a los que se le ha impedido el acceso a la conciencia, justamente por obra del mecanismo de la represión, dice la teoría, ¿no? Entonces, habla de que son contenidos que están reprimidos, pero a lo largo de lo que se explica aquí, vamos a entender que no solamente están reprimidos, sino son distintos aspectos naturales que hacen parte del aparato psíquico en cada uno de nosotros. Vemos entonces así que, digamos, la teoría dice que desde nuestro nacimiento, desde nuestra infancia, y claro, la psicología transpersonal se referirá a vidas anteriores, ¿no? Al espíritu inmortal que viene evolucionando, que viene arrastrando incluso de vidas anteriores unos traumas y unas situaciones que han sido reprimidas por ser desagradables y negativas. Eso que fue reprimido retorna en algún momento de nuestra vida psíquica y va a aflorar a nuestro consciente, no como una forma clara de que lo estamos observando, sino como un impulso a ser nosotros de una cierta manera, a comportarnos en cierta forma sin que tengamos conciencia de por qué somos así. Sencillamente, como llaman eso, son pulsiones. El contenido del inconsciente son los representantes psíquicos de las pulsiones o impulsos interiores, ¿no? Estos representantes, al estar investidos de energía pulsional, buscan permanentemente abrirse paso hacia la conciencia. Entonces, esto es lo que nos sucede a nosotros, de que venimos arrastrando desde nuestro nacimiento
situaciones que quedaron archivadas, que quedaron ahí guardadas en la profundidad del psiquismo y buscan siempre manifestarse y abrirse hacia la conciencia, pero no somos conscientes de ese proceso. Sencillamente sufrimos esos afloramientos y esos impulsos que hacen que nosotros seamos de una cierta forma de sentir, de pensar y de comportarnos. Pero puede parecer algo dramático, algo como que negativo, de que no debería ser así, que cómo superamos esos estados, ¿no? La única manera en que logran acceder al sistema preconsciente y a la conciencia es a través de formaciones de compromiso, procurando el máximo de satisfacción pulsional, pero logrando, vamos a ver, aquí se obstaculiza la vista, aquí, pero logrando burlar la censura, es decir, que ellos eh, tienen el mecanismo de buscar acceder a los estados exteriores, pero nosotros no lo dominamos y aunque hayan unas censuras, bueno, van a buscar salir por alguna parte. Entonces dice así, esta teoría que habla de tópica, vamos a ver que esta es una teoría tópica, que se refiere a lugares que fueron postulados por Freud y también por instancias. Entonces, vamos a ver qué quiere decir tópica, porque la palabra tópica va a aparecer, digamos, en en las demás láminas. Vamos a cerrar aquí micrófonos, que se cuelan algunos ruidos. Entonces dice, tópica es un término que proviene de la palabra griega topos o lugar, y en psicoanálisis alude inicialmente a los lugares y luego a las instancias en que ocurren los procesos psíquicos. También vamos a ver que Freud presentó a lo largo de su vida dos teorías tópicas un poco diferentes, ¿no? Y entonces a la primera teoría en 1900 se llama la primera tópica, en donde él dividió el aparato psíquico en tres niveles, los cuales son al mismo tiempo tres elementos constitutivos de este. O sea, los niveles son constitutivos del aparato psíquico. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar consciente, subconsciente e inconsciente. Pero figura más que todo el término preconsciente. Entonces, consciente, preconsciente e inconsciente, como vimos en la gráfica, la primera gráfica. Entonces, Freud presentó estas tres tópicas. La primera incluye el consciente, el que tenemos control, acceso y dominio, normalmente. El preconsciente, que es una zona ya reprimida o escondida, y el inconsciente. Y en la segunda tópica, algunos años después, habló del yo, el super yo y el ello. Estando en el ello activado el principio del placer en el ser humano. Bien, vamos a ir entendiendo con las láminas y los textos subsiguientes. Entonces la tópica se refiere a tres niveles, tres lugares, tres áreas del psiquismo. Es decir, que aquí lo que se postula es que nuestro psiquismo está dividido teóricamente en tres lugares, pero es una representación externa para que nosotros entendamos que son como unas zonas que están allá dentro de nuestro psiquismo. El inconsciente dice ahí que es atemporal, no tiene que ver con el tiempo. Y esto nos abre un interrogante de, de que si el niño reprimió cosas o tuvo placeres en ciertos aspectos y todo eso fue siendo archivado, fue guardado, eso puede aflorar en cualquier edad, no tiene que ver con la edad, aunque se adquirió en la infancia o en la adolescencia o en la juventud, esos aspectos positivos o negativos pueden aflorar en cualquier momento y no tienen que ver que hayan pasado
muchos años, es atemporal. El inconsciente está regido por el principio del placer y no tiene lógica. Nosotros manejamos acá en el consciente una lógica de la realidad, como dice allí, y el preconsciente también. Pero el inconsciente de alguna manera no tiene el principio de la lógica. Él funciona y busca el placer y evitar el dolor y evitar el sufrimiento. Después habla del preconsciente. Después lo vamos a ver en qué consiste. Ese sí tiene que ver con el tiempo, así como el consciente, en donde somos conscientes de pasado, presente, futuro. Y nos ubican en la realidad. Es el principio de la realidad, tanto el preconsciente como el consciente. Ese preconsciente se forma a partir del consciente. El consciente se refiere a lo que manejamos externamente, a través de la atención, la observación, la voluntad y la conducta, ¿no? Pero hay cosas que van dejando de ser presentes y necesarias y van quedando allí como guardadas, se van archivando en una primera gaveta que está muy próxima y puede ser abierta nuevamente. Y se refieren a la realidad ambas instancias. Entonces tenemos el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Entonces veamos qué dice. Dice así, perdón. Dice así. Según la primera teoría freudiana, el aparato psíquico está dividido en 3 niveles. Estamos aquí repitiendo. El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esta estructura está compuesta por 3 instancias que coexisten y se relacionan entre sí, integrándose en distintos niveles. Allí aparece algo que está estorbando la imagen. Bueno, no sé cómo se quita esa imagen que está. Ustedes no la ven, pero a mí me interfiere. No se ve, señor Álvaro. O sea, no se ve lo que está entorpeciendo, pero se ve muy bien. Sí. Bueno, vamos a volver. Después editamos el video. Bueno, entonces, aparece otra vez. Según la primera teoría freudiana, el aparato psíquico está dividido en 3 niveles: el inconsciente, el preconsciente y el inconsciente, y está constituido por 3 instancias que coexisten y se relacionan entre sí, integrándose en los distintos niveles. Bien, seguimos. Ahora vamos con el consciente. Vamos a empezar. El consciente. La conciencia, nosotros tenemos una idea intuitiva de lo que es el consciente, ¿no? La conciencia se entiende como el acto psíquico por medio del cual el individuo se percibe a sí mismo como alguien diferenciado del mundo que lo rodea. O sea, nosotros nos percibimos a nosotros mismos, pero a la vez percibimos todo lo que nos rodea. Fijamos la atención, dirigimos la vista, sentimos frío, sentimos calor, hablamos o nos callamos o nos comportamos. Este sistema relaciona directamente al sujeto con el mundo exterior a través de la percepción. Allí estamos completamente conscientes, como en este momento que estamos poniendo atención a la clase, estamos viendo las imágenes, leyendo los textos y tratando de entender, ¿no? Ese es el campo consciente, el que nosotros controlamos y manejamos. La conciencia se ubica en el presente. Recordemos que se refiere a la realidad y es temporal y es lógica. Nosotros intentamos aplicar la lógica en todo lo que hacemos, sentimos y percibimos. La conciencia se ubica en el presente, por lo que el sujeto es consciente
en el acto de todas las experiencias que está viviendo a través de la percepción de la realidad, entre comillas la realidad, pero para nosotros la realidad material, por un lado, que es externa, y nuestra realidad interior, cuando nos percibimos como personas, sentimos que somos, digamos, personas. Entonces, este sistema se rige por el placer, el cual procurará alcanzar por todos los medios. Entonces, no es exactamente que nosotros siempre estemos buscando el placer. Lo que más que todo estamos es evitando el dolor. Estamos siguiendo la ley del menor esfuerzo. Si sentimos calor, buscamos el frío o el fresco. Si sentimos mucho frío, buscamos abrigarnos. Si tenemos hambre, buscamos el alimento. Si tenemos X o Y deseo, buscamos satisfacerlo. Si alguien nos amenaza o hay una agresión, entonces buscamos defendernos. Si hay un conflicto, procuramos, digamos que evitarlo. Allí está englobándose como la búsqueda de la satisfacción, del bienestar, del placer específicamente como tal, y huyendo a todo lo que es doloroso, todo lo que es conflictivo, y esa es una de las razones por las cuales las cosas dolorosas, conflictivas, traumáticas y desagradables que tuvimos en la infancia y en la adolescencia empezaron a ser reprimidas y fueron pasando al preconsciente y después al subconsciente. Pero no fuimos conscientes de ese mecanismo. El ser lo hace espontáneamente. El niño que ve que el padre le está pegando a la madre, él no dice voy a reprimir esto porque no me gusta, porque esto no me gusta. Él siente el desagrado y de alguna manera lo reprime y lo oculta y lo olvida. Pero resulta que el aparato psíquico lo guarda y lo profundiza. Y el niño sigue su vida percibiendo todo lo que está a su alrededor, tratando de evitar nuevos conflictos, nuevos problemas y sufrimientos, pero esa escena o esas escenas van quedando allí guardadas y se vuelve atemporal. Y al hacer atemporal, o sea, sin tiempo, puede aflorar en cualquier momento de la vida o marcar el comportamiento de esa niña o de ese niño, que hace que la niña o el niño ya después sean unos adolescentes que actúan de X o Y manera, y cuando sean adultos también tengan un determinado comportamiento sin que ellos sepan exactamente por qué. Y resulta que lo que está aflorando es aquello que reprimieron porque no les gustó, porque fue doloroso en la infancia. Entonces, siguiendo con el consciente tiene un carácter moral y es entre los tres niveles el que va a demandar orden a los otros dos sistemas con los que se relaciona. Indudablemente porque ya el consciente que se relaciona con el individuo, el consciente que se relaciona con el mundo exterior, y ese mundo exterior también incluye a los demás seres vivientes, a las demás personas, incluye el sistema social y las leyes, las normas, la educación, los reglamentos, las prohibiciones y lo que se permite. Entonces él empieza a ejercer un carácter de control moral y ajustarse a las normas de la sociedad y intenta poner orden en todo lo que está dentro del individuo, ¿no? En su psiquismo, ¿no? Intenta poner orden en ese campo. Y las cosas que dejan de estar fuera de nuestra atención van guardándose en una gaveta que está allí próxima, dispuesta a ser utilizada cuando la necesitemos,
porque al preconsciente sí podemos tener acceso. Entonces, se dice que gráficamente el sistema preconsciente podría ubicarse entre los otros dos sistemas, o sea, entre el consciente y el inconsciente. En él se hallan los pensamientos o vivencias que dejaron de ser conscientes, pero que pueden volver a hacerlo mediante el esfuerzo de la conciencia en rememorarlo. Entonces, una persona aprendió una determinada operación matemática, aprendió una determinada teoría, un conocimiento en biología, una historia, una situación, pero no la necesita estarla utilizando en una forma consciente, mientras que el acto de ver y de sentir son situaciones que las necesitamos siempre. Entonces, lo que hemos aprendido y lo que hemos guardado como adiestramiento, no tenemos por qué tenerlo disponible siempre, entonces lo archivamos allí un poco cerca, que puede ser después, digamos, recuperado. Entonces, eso quiere decir que en este sistema es donde se encuentran los pensamientos que no están en la conciencia. Parece un juego de palabras, pero también en el sistema inconsciente, dado que no ha sido sometido a ninguna censura. Allí parecería contradecir un poco, pero van pasando al inconsciente cuando pasa mucho tiempo. Es decir, los pensamientos alojados en este sistema han sido despojados de la conciencia porque ésta se encuentra percibiendo constantemente. Entonces, lo que hemos aprendido y nos estamos necesitando en un momento dado, van quedándose guardados ahí en el llamado preconsciente, pero según la teoría pueden ser nuevamente rescatados. Veamos más sobre el preconsciente. Dice, así como la información que llega a través de las percepciones deja de estar en el sistema consciente para pasar al sistema preconsciente, pudiendo pasar de un sistema a otro sin mayores inconvenientes. Entonces ya esto nos da una luz porque todos estos procesos se operan de una forma automática, dice allí, sin mayores inconvenientes. Y ya vimos en una lámina anterior que el consciente, el preconsciente y el inconsciente están interconectados y se retroalimentan y se influyen los unos a los otros. Vemos así entonces, este sistema contiene, por lo tanto, elementos que provienen del mundo exterior y de la conciencia. También aquellos que avanzan desde el inconsciente hacia la conciencia. Bueno, este ya es algo novedoso para nosotros. Porque también dice allí que hay elementos que proceden del inconsciente hacia la conciencia, actuando como filtro para impedir el paso de los que puedan llegar a ocasionar algún daño. Entonces el preconsciente a su vez puede recibir elementos que vienen del inconsciente, pero allí se produce un filtro para evitar que hagan daño, pero aún así logran marcar nuestra conducta sin que seamos conscientes de lo que de allí viene. Es decir, es lo que queda claro, que lo que viene del inconsciente puede pasar al preconsciente. Allí hay un filtro, hay una censura y hay un control, pero aún así se filtra hacia nuestra conducta y hacia continuamos. La tos. Este sistema, por lo tanto,
Contiene elementos que provienen del mundo exterior y de la conciencia, también aquellos que avanzan desde el inconsciente hacia la conciencia, como habíamos visto, actuando como filtro para impedir el paso de los que pueden llegar a ocasionar algún daño. Pero ese proceso de adentro hacia afuera no se da conscientemente, no podemos sentir en la conciencia lo que va aflorando, es decir, esto viene de la infancia, esto viene de lo que me pasó, esto viene de lo que yo hice, pero sí marca las expresiones emocionales y la conducta de la persona. Bueno, ahí vamos entendiendo. Y sé que en la siguiente clase, donde están los conceptos espíritas, vamos a entender mejor. Y pasamos entonces al inconsciente, que es la tercera tópica, no sea, la tercera instancia, el tercer lugar del aparato psíquico. Y dice el sistema inconsciente, que este es más misterioso, pero es el más poderoso, casi se puede decir, ¿no? Es aquel que contiene todos los pensamientos y percepciones que han sido rechazados por la conciencia y en los cuales ha operado una censura. Es una definición así un poquito como negativa, como que eso no debería ser así, porque habla de rechazo y habla de censura, pero también hay que tener en cuenta que todo lo que el individuo va percibiendo y no lo va necesitando se va guardando. Entonces algunas cosas serán por ser rechazadas, otras serán por ser censuradas y otras porque se olvidan o no se usan o dejan de seguirse por el principio del placer. Repetimos, el sistema inconsciente es aquel que contiene todos los pensamientos y percepciones que han sido rechazados por la conciencia o guardados, ¿no? Y en los cuales ha operado una censura. Por supuesto que tenemos que ir más allá en el sentido de que no solamente son pensamientos y percepciones, sino emociones, reacciones y sentimientos. Todo eso va allí combinado, ¿no? Dice así, entonces, estos contenidos son mayormente los que representan aquellos elementos reprimidos desde la infancia, ¿no? Ahí dice en la infancia, bueno, desde la infancia. Y la psicología transpersonal dirá desde una vida anterior, porque en la vida anterior, al ser más imperfectos de lo que somos ahora, traemos estados de culpa y estados de resentimiento y de temores que vienen allí guardados en ya llamaríamos el inconsciente espiritual. Estos contenidos son mayormente los representantes de aquellos elementos reprimidos o guardados en la infancia. Refieren a todo aquello que ha sido negado por la represión, en tanto le generan displacer a la conciencia. Entonces la teoría insiste en que es algo que ha sido reprimido porque no gusta o porque no enfrenta la censura. Y esa censura empieza en el hogar. No hagas esto, no hagas aquello, y puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Después esa censura se va generalizando en el barrio donde la niña o el niño vivieron. Después se va expresando en la escuela, en las instituciones y en la vida normal, ¿no? Donde la persona va a ir adquiriendo unas normas y unas reglas que se las dice la familia. Esto es bueno y esto es malo. Después llega a las instituciones y encuentra reglamentos, y encuentra leyes y costumbres y tradiciones en la sociedad. Y entonces la persona va formando allí como su propio reglamento que va a marcar su vida. Es de este modo que como el sistema inconsciente se rige por el principio del placer. Rechaza el dolor y busca el placer, busca el bienestar, busca
la felicidad, la alegría, y huye de los conflictos y huye de los dolores en cuanto puede. Vemos allí esta imagen representativa de lo que se propone desde la psicología espírita y transpersonal, incluso la psicología normal, ¿no? Que es desde la conciencia, intencionalmente nosotros vamos a buscar una incursión en la conciencia para tratar de iluminar a través de la mente lúcida todos aquellos contenidos que pueden estar allí guardados desde la infancia, incluso desde vidas anteriores, que están sirviendo como un lastre o no sirven de nada, no solucionan nada. Recordemos esas dos cargas de las cuales nos hablan los espíritus. La culpa y el resentimiento son dos cargas inútiles, que son pesadas, que no sirven para nada, porque ni el resentimiento ni la culpa solucionan nada. Si no examinamos nuestras vidas y si arrastramos un resentimiento desde la infancia, ¿de qué ha servido? No ha solucionado nada. Obstaculiza la visión, obstaculiza los pasos. Y digamos que nubla la razón e impide el acercamiento, impide el perdón o lo demora, y la recuperación de las buenas relaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los resentimientos y las culpas que las llevamos arrastrando y no sirven absolutamente para nada, sino para obstaculizar nuestros pasos y oponerse al perdón y a la reconciliación. Estos contenidos, pues, ahí vimos eso, cómo se va formando ese inconsciente. Pero también hay más información, vamos a ver. Estos elementos intentan acceder a la conciencia, generando una fuerza, una especie de tensión psíquica, la cual es limitada, frenada por medio de la censura. Esto quiere decir que no son unos seres extraños a nosotros mismos, no son unos obsesores que están allí escondidos en la inconsciencia, que están queriendo salir, ¿no? No tienen como una personalidad, son energías, son componentes energéticos que por X o Y razón que no entendemos, intentan aflorar en la conciencia, pero como un impulso, no como un razonamiento que puedan decirnos, aquí estamos, aquí vengo de allá, de las profundidades, y quiero buscar tal X placer, ¿no? O evitar X dolor. Es una fuerza psíquica que está ahí circulando entre estos tres niveles. Pero recordemos que ya se dijo que hay un preconsciente que actúa como un filtro que impide que esto surja así espontáneamente. Es decir, cuando vemos algo que nos gusta, alguien que nos provoca, ¿no? Digamos, sexual o pasionalmente, porque es hermosa o es hermoso, etcétera, sensual. Entonces, hay una fuerza que viene de adentro que nos dice, ve a buscarlo. Te gustaría estar con esa persona, pero no así como palabras, sino como una fuerza. Pero a su vez hay una censura que nos dice, no se debe hacer porque soy casado o está casada, es muy joven o es muy anciano, eso está malo, eso no se puede, aquí en este país no se puede, eso en esta institución o en esta doctrina, eso no se puede, ¿no? Entonces hay un juego ahí de censuras y de normas que hemos ido adquiriendo, que pueden ser buenas o pueden ser malas o pueden ser, digamos, incorrectas. Bien, entonces hay una censura, hay un principio de placer, pero hay una censura. Porque si le diéramos rienda suelta, entonces la sociedad y la humanidad sería un caos completo. Y parte de eso está sucediendo en este periodo de transición planetaria en donde se está recrudeciendo
todos esos impulsos y todos esos espíritus que estaban allá en el umbral inferior durante siglos, no querían salir de allí y vienen con estos impulsos primitivos o de las épocas antiguas y vienen con odios, vienen con deseos de placer, con deseos de venganza o de generar, digamos, anarquía, porque vienen con un resentimiento por lo que se les hizo en el pasado. Ya estos sí ya son como personajes concretos que hoy están reencarnando como una oportunidad de progreso. Entonces, a la vez que todos estos procesos del individuo, todos estos procesos del individuo que viene de un pasado que estaba regido por el placer y por las pasiones desordenadas, hoy intentan imprimir eso desde la infancia, desde la adolescencia, desde la juventud, y lo estamos viendo hoy reflejado en los desórdenes sociales y morales que se están dando. Este sistema se describe como el espacio donde yacen los impulsos, los sentimientos, los deseos y los recuerdos reprimidos. En tanto entran en conflicto con la moral de la conciencia, porque hemos formado, ahora sí, un reglamento, ¿no? Unas normas en la conciencia, unas normas morales, y que ahora están más específicas dentro de la doctrina espírita. Pero si no estamos en la doctrina espírita, la persona es atea o está en una religión, etcétera, esas normas morales, esos elementos se han ido formando durante toda la vida y están en la conciencia. Ahí hay una censura. Por ello, estos elementos son inaccesibles para son inaccesibles para la conciencia. El inconsciente se caracteriza por ser atemporal, no tiene noción del pasado o futuro, sino más bien siempre es presente. Esto es algo sorprendente, ¿no? De que todo lo que tengamos reprimido, todos los deseos, los sueños, los temores, se convierten en un presente. Pero la doctrina espírita nos está brindando unas herramientas para nosotros ir, digamos, manejando todas estas pulsiones. Entonces, repetimos, el inconsciente se caracteriza por ser atemporal, no tiene noción del pasado o futuro, sino más bien siempre es presente. También se dice que el espíritu vive en un eterno presente. Todo lo que ocurre en él es de carácter actual. Miren eso, diremos esto, todo lo que traemos como de carácter actual, a pesar del tiempo transcurrido. Bueno, entonces todos esos contenidos están allí representados en estas lindas imágenes digitales. Y ya para terminar esta primera parte, continuamos el otro viernes, habla de los actos fallidos, porque ahí Freud se está refiriendo a que estas pulsiones, estos contenidos que están en el inconsciente, de alguna manera afloran como actos fallidos. Y que estudiando los actos fallidos podemos encontrar alguna información que nos sirva de orientación. Para Sigmund Freud, el inconsciente se convierte realmente en una instancia a la cual la conciencia no tiene acceso, pero que se le revela en una serie de formaciones e informaciones, ¿no? Se revela con los sueños, los lapsus, las lapsus al hablar o al escribir, los chistes, los juegos de palabras, actos fallidos y en los síntomas que estudia la psicología, la psiquiatría. El inconsciente, según Freud, tiene la particularidad de ser a la vez interno al sujeto y a su conciencia y exterior
a toda forma de dominio por el pensamiento consciente. O sea, es interno, pero está fuera del alcance de la conciencia. Ellos llegan allí y afloran como actos fallidos. Por eso él propuso tanto el acceso al inconsciente a través de los sueños, a través de las pesadillas, los actos fallidos, cuando una persona va a decir una cosa y termina diciendo lo contrario, se les sale una palabra y decimos te traicionó el subconsciente o el inconsciente, porque le puede salir como palabra aquello que está tratando de reprimir o que no se conoce. Y hay una relación con los chistes que nos gustan, ya eso hace parte del campo de la psicología y psicoanálisis, en donde hay unos que se dedican al estudio del tipo de chiste que a nosotros nos gustan, porque ahí está reflejando algo que está allí guardado. No está muy claro para nosotros, ¿no? Y también habló de las llamadas instancias. Ya 23 años después, reformuló la teoría del aparato psíquico representada hasta el momento. Esta nueva teoría o segunda tópica viene a completar a la anterior propuesta, completar. Freud presenta entonces al aparato psíquico dividido en 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. Vamos a decirlo, se lo tengo aquí. Bueno, todavía tenemos algo de tiempo. Vamos a ver la segunda tópica, el ello. ¿Qué será eso? El ello. Suena extraño, el yo y el superyo. Porque cuando decimos ello nos referimos a algo ajeno a nosotros. Entonces, veamos esto. La segunda tópica. En la segunda tópica, 23 años después, repetimos, lo psíquico no coincide con lo consciente. Abarca también lo inconsciente, o sea, lo psíquico se refiere a todo. Se llamaba inconsciente tanto a lo latente y capaz de conciencia como a lo reprimido, lo latente y lo reprimido. El inconsciente reprimido es el descubrimiento de Freud, dice esa lámina que tomamos por ahí de internet. Y veamos un poco entonces esto de qué es eso del ello, el yo y el superyo. Estas instancias son el ello, el yo y el superyo, los cuales son descritas desde la segunda teoría propuesta por Freud en 1923 para comprender el funcionamiento de la psiquis. Están allí superpuestos. De este modo, el aparato psíquico está constituido por sistemas que poseen características propias y diferentes funciones, interactuando entre sí y generando las distintas elaboraciones psíquicas. Vamos a ver si lo entendemos con esta lámina, porque no somos psicólogos, aunque nos guste la psicología. El ello es esa instancia que ya había sido vista, se rige por el principio del placer, un proceso primario, y está en el inconsciente. Vemos cómo coincide. O sea que el ello está en un impulso, un proceso primario, está en el inconsciente y busca el placer. El yo se rige por el principio de la realidad. Está en contacto con el mundo exterior y tiene la función de mediar entre el ello, que es el principio del placer, y el superyo. Y vamos a ver que ese superyo se origina por las normas, las leyes y los reglamentos que nos han sido inculcadas y que hemos aprendido que se constituyen como en la moral, ¿no? Entonces, el ello busca el placer y el superyo controla esos impulsos a través del yo, porque el yo es el consciente, porque el yo es el consciente. El yo, principio de la realidad,
está en contacto con el mundo exterior y tiene la función de mediar entre el ello y el super yo y la realidad. Parece que dice aquí la realidad y la realidad. Bien, ya vamos a concluir aquí. Super yo, resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos. Aquí paterno no solamente se refiere al padre, sino a los mandatos que se adquirieron desde la infancia, lo que decía el padre o lo que decía la madre o los abuelos o lo que termina diciendo la sociedad que debe, digamos, hacerse. Representan las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección. Aparece después de la elaboración del complejo de Edipo. Bueno, entonces tenemos estas dos láminas que repasaremos en la próxima clase. Es de las dos instancias y trataremos de entenderla un poco más ya después de la mano de Juana de Ángelis a partir del libro Autodescubrimiento. Bueno, aquí tenemos unos textos, ¿no? Todavía tenemos 8 minutos. Unos textos. Vamos a ver. El yo es quien representa la conciencia o a lo consciente de la tópica anterior. Se encuentra en relación de dependencia respecto al ello y al superyo. O sea, el ello son los impulsos que buscan el placer y el superyo son las normas que hemos aprendido. En la instancia psíquica, es la instancia psíquica encargada de defender al sujeto ante la percepción de algo desagradable, poniendo en marcha el proceso de la represión, como habíamos visto al inicio. Entonces el yo, el consciente, intentan evitar que tengamos sufrimiento y dolor y hace represión, va guardando. El yo actúa como mediador entre el sujeto y la realidad proveniente del mundo exterior y entre el ello y el super yo. Al estar en contacto con la realidad, el yo se presenta como adaptativo, siendo responsable de mantener el organismo en equilibrio. Él trata de llevar aquí un equilibrio y se adapta o trata de adaptarse a lo que pasa, a lo que sucede. Parece que aquí el yo, super yo y el ello. Pero ya vimos el ello, ya vimos el yo, ahora el super yo. Es la tercera instancia del aparato psíquico resultante de una separación del yo. Aparece como crítico y juez, censurándolo. Es la parte inconsciente de la personalidad que controla las actividades conscientes. ¿Y por qué dice inconsciente? Porque hemos venido aprendiendo desde el nacimiento hasta ahora una serie de normas, de conductas y de principios en la casa, como dijimos, en el barrio, en el vecindario, en la escuela, en la universidad y en las instituciones, en la sociedad en general, y todo eso lo vamos guardando, va pasando a ser guardado como una especie de censura y de normas morales que dicen lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. El superyo representa las ideas de autoconservación, sí, para evitar conflictos, la conciencia moral, la autocrítica, la culpa y el autocastigo, entre otros. Su misión es ir en contra de la gratificación de los impulsos que rompan con la ética y la moral del sujeto. Interesante todo esto. Entonces, el superyo, resultado de la incorporación de los mandatos, represión de las restricciones, representa las restricciones morales y aparece después de la elaboración del complejo de Edipo que repasaremos en la próxima. Y si mal no estoy, porque no dominamos ese campo,
El complejo de Edipo es, si estoy mal, se corta o me corrigen, el niño que se enamora de la madre, ¿no? Y después está el complejo de Electra, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, para tratar de tener una idea general de toda esta teoría que después vamos a ver, sigue hablando del superyo. Es el soporte de todas las prohibiciones y de todas las obligaciones sociales y culturales, pero también está sucediendo algo en contra de esto, de que la juventud, la humanidad está en contra de las prohibiciones y de las normas sociales y culturales. Es una instancia formada a partir del complejo de Edipo, donde el niño logra realizar la identificación con los progenitores, con sus exigencias y prohibiciones. Esta instancia representa los ideales a las que el yo aspira a ser. Y por último, dice, al finalizar su teoría, Freud hizo una síntesis donde los elementos y las instancias psíquicas quedaron integrados. Bueno, aquí tenemos un par de láminas para, ahora sí, para concluir. Vamos solamente a leerlas. Características del inconsciente. Bueno, eso lo pasábamos al principio. El inconsciente se caracteriza por la dinámica y la conflictividad, ya que es el lugar de los procesos causantes como los impulsos y los deseos, y al mismo tiempo el efecto de procesos defensivos como las absorciones. Es dinámico y es conflictivo el inconsciente y está relacionado íntimamente con ello. La alteridad, términos muy especializados, se plantea como alteridad con respecto a la conciencia en el sentido de ser otra escena, otro sujeto. No es el nivel de psiquicidad meramente preliminar a la conciencia, sino que hay procesos que interfieren directamente a las actividades conscientes, imagos, fantasmas, complejos. Entonces sí, tiene razón en el sentido de que parecen ser otros seres, otras personas que están emanando de allá del interior hacia la conciencia, como unos fantasmas entre comillas, como si no fuéramos nosotros con respecto a la conciencia. Dice que tiene otra característica, autonomía. El inconsciente tiene su propia lógica, y habíamos visto que no se sigue la lógica nuestra. La de proceso primario regulado por el principio del placer, esa es su lógica. Este consiste en el hecho de que las excitaciones, los impulsos y los deseos tienden a descargarse inmediatamente a través de la acción en el mundo exterior o la alucinación y el sueño. O sea que tiene autonomía, quiere funcionar por sí mismo, buscando el placer, pero se va a encontrar con el super yo que lo va a reprimir. Y la permanencia, el inconsciente se caracteriza por el legado infantil que permanece en el adulto, lo cual explica muchas de las cosas que nos suceden, nos pasan y sentimos. Bueno, concluimos la clase de hoy, esta compleja y complicada clase, que trataremos de sintetizar y continuar con lo que nos enseña Juana de Ángelis en la próxima clase. Álvaro, no sé si... A ver. No, sí, buenas noches. Buenas no sé si noches. lo dijiste, pero hay unos porcentajes allí cuando se refieren al inconsciente, que se dice que el consciente es la punta del iceberg apenas, que el resto del iceberg es el inconsciente y es el 95%. No sé si hablaste de eso. Si tienes alguna cifra realmente de lo que está ahí en nuestro Sí. contenido. Sí, al principio sí, en la primera lámina estaba, pero en esa no habla de porcentajes, ¿no?
pero sí se sabe que el consciente es un porcentaje bastante pequeño comparado con el preconsciente y el inconsciente. En cuanto a porcentaje, no sé si has visto alguna información, pero el consciente es mínimo, pero funciona, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud antes de concluir? Yo tengo Buenas una noches. pregunta. Sí, adelante, a ver si la sé. Bueno, no, la temática esclarecedora, Perdón, interesante. Carlos, esta Novia que tiene una pregunta. Sí, bueno, Novia, Con respecto a lo que nos dijiste, no sé si es que yo me estoy adelantando para la próxima clase, pero en el inconsciente es donde se guardan las memorias pasadas del espíritu, ¿o no? pues estaba recordando el libro de el doctor espírita brasileño que habla del inconsciente puro, el inconsciente arcaico y el inconsciente actual. Jorge Andrea dos Santos, médico espírita brasileño, en donde dice que el inconsciente puro es la esencia del espíritu, que no es comprensible para nosotros, es la profundidad del ser, del espíritu. Después se ha venido acumulando los recuerdos de las vidas anteriores, formando un inconsciente arcaico. Entonces, en ese inconsciente arcaico están los recuerdos de las vidas anteriores, que están allí reprimidos, guardados, olvidados y sepultados, con más fuerza la más cercana, la más cercana encarnación. Y el inconsciente actual que se ha formado en la presente reencarnación. Entonces vemos cómo este médico espírita, a partir de su profesión y a partir de su conocimiento de la doctrina, formó este cuadro de inconsciente puro, inconsciente arcaico o pasado, e inconsciente actual de la presente encarnación, como para terminar de complicar el asunto. Pero entonces ahora sí me queda más claro, gracias, profesor Abel, porque yo en algunos libros de Manuel Filomeno de Miranda leía que decía que también es en esta existencia, este inconsciente guardaba es la conciencia, existencia actual. Entonces ya con esos tres inconscientes o ese nivel, esos niveles, ya me queda más claro. Gracias. Exacto. Ok, muy bien. Carlos, sí, era aparte de lo que la hermana planteaba, ¿no? Que nosotros cuando observamos los tratados de Sigmund Freud, de Alfred Adler, de Jung, de Carl Gustavo Jung, observamos en sus escritos que ellos no tienen en cuenta la realidad del alma. O sea, ellos prácticamente manejan la situación que se presenta en la infancia del ser humano, pero la realidad del alma no la tienen en cuenta. Entonces, es así como la doctrina espírita, incluso la doctrina nace primero que la psicología científica, porque la psicología científica nace en 1879, que cuando nosotros, la doctrina nace en 1857. Entonces, ¿qué pasa? Que al tomar ellos solamente y a través de libres asociaciones que manejaban los psiquiatras, ¿no? En términos de reencarnatorio que es nuestro, es cuando también se manifiesta ese inconsciente que muchas veces sale en un momento determinado en libres asociaciones, en momentos de estrés, de sufrimiento, en sueño, en pesadilla, como decía el hermano Álvaro. Entonces, es importante uno profundizarse en autodescubrimiento cuando leamos el libro de Juana de Ángeles, que ahí sí nos explica exactamente incluso el olvido del pasado, que es algo interesante para nosotros, concluyente más que todo, porque si no se tiene en cuenta las vidas pasadas, nunca se podrá estudiar exactamente la situación presente a través del inconsciente. Era eso, hermano. sí, exacto, tal cual. Sí, porque Freud
Adler y Jung estuvieron a un pasito de llegar al espíritu, pero no dieron el paso. Tuvieron como unos pequeños acercamientos, más que todo Jung, pero cuando ellos pasaron al mundo espiritual, comprendieron la realidad, encontraron la solución de la problemática porque se dieron cuenta que en la profundidad de todo estaba el alma, el espíritu. Y por eso hay esa referencia de que Juana de Ángelis y Jung tuvieron sus reuniones y encuentros en el mundo espiritual y ya estos espíritus esclarecidos en toda la realidad que encontraron, entonces contribuyeron más que todo Jung en toda esta concepción que nos trae Juana de Ángelis ya completa en la psicología transpersonal de la doctrina espírita. Entonces ellos sí estuvieron a punto, pero no tuvieron el valor de dar ese paso y se quedaron en la teoría esta de las tres, los dos tópicos, las tres instancias. Bueno, entonces concluimos por hoy. Nos hace la oración entonces, Álvaro. Ok.